¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Crónicas de un Superdotado. En esta ocasión voy a hablar sobre lo que me sirvió durante mi infancia y mi adolescencia y también lo que cambiaría durante ese periodo. Obviamente esto va dirigido a padres o a niños y adolescentes superdotados o con capacidades sobresalientes y demás, ¿no? Primero que nada, el disclaimer legal, que es básicamente que no puedo dar consejos porque no soy un psicólogo, ni un terapeuta, ni nada parecido, pero puedo contar mi historia. Así que voy a contar lo que a mí me sirvió. Esto es lo que llamo mi kit personal de supervivencia como superdotado. Y siéntanse libres de tomar lo que les sirva y de dejar lo que no les sirva, ¿no? En mi caso soy, además de superdotado, soy también introvertido. Así que empezamos con esta charla. Lo voy a dividir en dos secciones. La primera es lo que me sirvió mucho, y la segunda es lo que cambiaría. Empezamos ya directamente con lo que me sirvió. Primero que nada, los grupos tipo Boy Scouts. En mi caso, no había Boy Scouts cuando yo estaba en primaria ni secundaria, pero en la iglesia donde iba mi familia, que también yo iba, sí había un grupo muy parecido, se llamaba Exploradores del Rey. Y bueno, esto era básicamente igual a los Boy Scouts y me sirvió mucho, en especialmente, aquí el punto principal es que ser el más nerd te sirve mucho, demasiado, a diferencia de la escuela normal. ¿Por qué? Porque aquí, si sabes, si eres el mejor para hacer fogatas, para hacer nudos, para hacer todo eso, en el momento en que hay un campamento, tú puedes probar todo lo que sabes. Entonces, a mí me sirvió muchísimo esto y el hacer que la gente, que mis compañeros me aceptaran por lo que sabía. Es de los pocos entornos teniendo entre 6 y 15 años en los que te sirve muchísimo saber mucho. ¿Por qué? Porque vas de campamento y demuestras todo lo que sabes y todos quieren estar en tu equipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Si hay Boy Scouts, definitivamente es una super opción. Y si no hay Boy Scouts, también puede que encuentren otras opciones parecidas, ¿no? Punto número dos es aprender inglés. Yo no voy a enumerar todas las ventajas de aprender inglés. Por ejemplo, que toda la información más actual en cualquier tema, casi, está en inglés. Lo que sí es que es el proceso para aprender inglés. En mi caso, yo siempre odié, digo, muchos de los cursos, me metieron a varios cursos de inglés, yo los odié. La forma en que yo aprendí inglés fue viendo caricaturas en inglés, viendo televisión en inglés. Y digo, sí debo decir que vivo cerca de la frontera con Estados Unidos, así que las caricaturas, los nuevos episodios estaban en inglés, los agarraba por antena regular, sin necesidad de cable, ni satélite, ni nada parecido. El estreno era los sábados en la mañana, entonces desde la primaria, en cuanto supe eso que mis amigos me dijeron, yo me levantaba todos los sábados a las 7 de la mañana para ver las caricaturas, los episodios más nuevos que había. No entendía absolutamente nada, pero con el tiempo fui entendiendo muchísimo y fue como aprendí la mayor parte del inglés conversacional básico, ¿no? Entonces, incluso por ejemplo para cuando yo estaba en prepa, cuando entré a prepa, mm, pues había vendedores de puerta en puerta de Canvaseo que vendían un curso que estaba súper caro, pero te garantizaba totalmente que ibas a aprender inglés y demás. Mi mamá me quería meter a ese curso y yo le dije, no, o sea, ni siquiera me gustan los cursos, por favor. O sea, no, yo ya sé inglés y ella me dice, no, pero es que eso te garantiza que vas a salir con todo esto y sabiendo todo esto. Y yo, no me interesa para nada. Uno de mis mejores amigos sí tomó el curso, y me acuerdo que cuando yo iba a su casa y él estaba estudiando su curso, se ponía a preguntarme cosas y yo le decía, ah, pues es así, es así.
Resulta que mi mamá ni siquiera sabía qué tanto inglés yo sabía. A mi amigo, todo lo que me preguntaba, yo sabía perfectamente cómo responderle. Me preguntaba cosas en inglés, yo le respondía en inglés sin problema. Y pues bueno, resulta que todo eso lo aprendí viendo caricaturas y televisión en inglés. Realmente, si hubiera tomado ese curso, hubiera sido dinero tirado a la basura. En ese momento no había subtítulos en inglés, los veías en inglés y ya. Ahorita ya hay muchas opciones por streaming y demás, incluso por cable, satélite y demás, donde se puede activar la opción de closed caption, que es el subtítulo también en inglés, y donde puedes ver el diálogo también en inglés, ¿no? Entonces, eso creo que me hubiera servido para aprenderlo más rápido todavía, ¿no? No nomás estar oyendo, sino también viendo cómo se escribía. Entonces, sería mi recomendación personal el, el que, bueno, estás aplicando directamente, estás tratando de verlo en tu entorno, ¿no? Lo que estás escuchando en inglés y lo que estás viendo cómo se escribe. Entonces, creo que es de las mejores alternativas. Igual no es necesario ni obligatorio ser superdotado para aprender inglés de esta manera. Esa es la forma natural de aprender cualquier idioma, ¿no? Ok, mi punto número 3 es aprender programación. La programación, entre todas sus ventajas, es que siendo superdotado y siendo introvertido, es algo donde tienes totalmente el control. Puedes controlar la computadora como se te pegue la gana, puedes hacer que haga exactamente lo que tú quieres que haga. Entonces, a mí me sirvió mucho y de hecho, pues me sigo dedicando a la programación de sistemas, ¿no? En computación. Entonces, lo que sí es que hay varios puntos. Uno es que la programación es un proceso autodidacta. Ahí me metí en un curso de computación a los 10 años. En unos meses, bueno, prácticamente primero, antes que eso, a las semanas, mi papá vio, le dije a mi papá, mira, estamos viendo esto en el curso. Me dijo, oh, eso es basic, y tengo un libro sobre eso, te lo voy a prestar. Y me lo prestó y pues prácticamente a los 2 meses yo ya sabía más que mis maestras de programación, de computación, ¿no? Y esto es porque la programación es un proceso autodidacta. No importa qué tan buen maestro tengas, el maestro nunca va a saber todo porque la programación es un mundo infinito. El proceso de aprender a programar es un proceso autodidacta, ¿no? Con libros, con videos, con cursos y demás, pero ningún maestro, ni aunque encontrases el mejor, te va a poder responder todas las preguntas, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender que va a ser un proceso autodidacta del niño, del joven, del adolescente, del adulto también. Digo, yo actualmente en mis 30 todavía sigo aprendiendo muchísimo de programación y sigue el mundo cambiando todos los días, entonces nunca se detiene el proceso de aprender de manera autónoma sin necesidad de esperar a tener un maestro a quien preguntarle, ¿no? Lo segundo es que también a los 10 años, que fue cuando entré a la escuela secundaria, entré a la especialidad de electrónica, así que yo siempre quise poder desde la programación controlar la parte electrónica de la computadora y nunca pude. ¿Por qué? Porque estaba utilizando lenguajes, eh, digamos, para aprender, como Basic. Basic fue el Visual Basic, básicamente. eh, pero actualmente existen muchos de ese tipo, ¿no? Python, Ruby. La lista es larga. En general, no es que sean lenguajes malos, es que no tienes control sobre toda la computadora, ¿no? Digamos, y si quiero acceder a la memoria de esta otra aplicación que está corriendo en la computadora, no, pues no puedes hacerlo solo a la memoria que tú has creado, ¿no? Entonces sí, me hubiera gustado que al 1 o 2 años de aprender a programar, hubiera podido aprender un lenguaje
más robusto, que básicamente es el padre de todos los lenguajes. En cierta forma se puede decir que es un lenguaje llamado C, así literalmente la letra C. Y hay muchas variantes de este lenguaje, ¿no? Las más comunes actualmente son desde Turbo C, Turbo C++, Visual C, con sus variantes Visual C Gato, que es Visual C Sharp en inglés, Objective C y demás, ¿no? Entonces, aprendiendo esto puedes tener acceso a todo el hardware de la computadora y es donde ya no tienes límites sobre lo que puedes hacer. Pero también este lenguaje es de los que dictan el paradigma de cómo funciona el resto de todos los lenguajes, ¿no? O sea, a mí cuando pasar de Visual Basic a Java fue un darme de topes por meses, ¿no? Porque no entendía las grandes diferencias, ¿no? Si hubiera aprendido C mucho antes, Java también deriva de C, así que lo hubiera hecho de manera más natural. Entonces, creo que fue algo que yo siempre quise poder tener acceso a todo eso y mi entorno no me lo permitía, ¿no? Entonces, sí, sí, siendo superdotado sobre todo, ya no te conformas con un lenguaje de niños, ¿no? Definitivamente. Entonces ya tienes que irte a los lenguajes de verdad, que son los derivados de C. Ok, siguiente punto. En la secundaria, a los 10 años que entré, eh, pues entre la cuestión social y demás me empezó a gustar el fútbol. Y cuando había hora libre y demás, todos mis compañeros se iban a las canchas de fútbol, ¿no? Entonces, pues yo también me iba y dije, pues total, no pierdo nada. Yo era algo gordito en ese momento y realmente no tenía la condición física para correr por toda la cancha toda la hora o los 90 minutos que implica un partido, pero sí podía estar de defensa, ¿no? Entonces me concentré en convertirme en un buen defensa, en entender todas las técnicas para hacer defensa, veía mucho fútbol y además me agradaba, ¿no? No lo hacía por obligación, sino que sí me gustaba ver el fútbol y ponía mucha atención cuando llegaba el delantero y a tratar de meter el gol y cómo los defensas lo trataban de detener, ¿no? Entonces, pues aprender todo eso y me convertí en uno de los mejores defensas del equipo, ¿no? Y eso me ayudó a que los bullies, que eran principalmente los que eran parte del equipo de fútbol, pues me aceptaran en su grupo, ¿no? E incluso me defendieran ante los bullies de otros salones, ¿no? Así que digamos que el bullying en mi caso se redujo demasiado, totalmente, así como que bastante. Por ser parte del equipo de fútbol, me consideraban parte de ellos, de su tribu, así que ya no sufría como sí veía que a otros que no jugaban fútbol, sí les hacía mucho más mal en cuestión de bullying, ¿no? Entonces, yo sí me hacían bullying, pero era más como el bullying que se hacen entre ellos, como que eres parte del equipo y digamos, te dan un puñetazo en el hombro y cosas así, pero no pasa de ahí, ¿no? Nunca fue cosas tan graves como sí vi que les hicieron a otros, ¿no? Entonces, creo que eso sí, en mi caso de jugar fútbol, soccer, sí me ayudó bastante a reducir el bullying, ¿no? El siguiente punto, que es el 5, fue aprender a tocar el piano y en general este tema de música, en lo general, no solo de piano. Yo en mi caso primero aprendí piano por nota y después por acordes. Y una vez sabido todo eso, cuando tomé una guitarra, me explicaron cada cuerda qué tono era y demás. Pues fue muy rápido el aprendizaje, ¿no? No me tomó ni 2 semanas en aprender a dominar una guitarra y cualquier otro instrumento que me pusieran, ¿no? Entonces por eso creo que el piano es la base, porque es donde tienes todas las notas muy claras, pero puede ser cualquier otro instrumento, ¿no? No tiene que ser necesariamente el piano así como la opción única, ¿no? Pero sí, la cuestión es que una vez que empiezas ya a dominar la música y a poder, digamos, sacar las canciones que estás oyendo en el radio
sacarlas en el piano, sacarlas en la guitarra, lo que sea, este, te vuelve más aceptado, incluso me acuerdo llevarme la guitarra a la preparatoria, que ya fue cuando estaba por entrar a la preparatoria, llevarme la guitarra, ponerme a tocar las canciones que están en el radio de moda en ese momento, y que los demás se acercaran, y me empezaran a ver de manera distinta, ¿no? También, y a cantar las canciones y demás, ¿no? La música siempre une a la gente, ¿no? Entonces es un punto muy importante para hacer que te acepten, ¿no? También. Entonces, la música en general, digo, yo empecé por el piano, pero con eso ya me permití usar cualquier instrumento que me pusieran enfrente, ¿no? Incluso ya posteriormente, obviamente sabiendo notas y demás, también, hice algunas canciones de música electrónica y las mandé a una estación de radio local de los 40 principales, y sí pusieron mis canciones y algunos de mis compañeros las escucharon, ¿no? Entonces, sí, la música siempre une a la gente y te hace ser aceptado, ¿no? Digo, ya en ese momento pues ya sabía mucho de producción musical y demás, ¿no? Que bueno, obviamente no me dedico a eso ni nada, pero son cosas que como son meramente variables matemáticas, las puedes controlar muy fácilmente y al momento que las entiendes, ¿no? El siguiente, el punto número 6, la literatura. Digo, desde los 3 años a mí mi mamá me leía cuentos para dormir y yo no me bastaba con un cuento, yo quería el siguiente y el siguiente. Y a veces ni con 5 cuentos me dormía. Mi mamá se terminaba dormida antes que yo. Y yo la despertaba, mamá, síguele, síguele, mamá, despiértate, todavía no se acaba el cuento. Y así, ¿no? Entonces, digo, el gusto por la literatura siempre estuvo en mí, precisamente porque mi mamá me lo inculcó. En la secundaria me encontré los libros que tenía mi papá de Sherlock Holmes, me leí todos los libros de Sherlock Holmes en secundaria. En preparatoria empecé a descubrir otros escritores latinoamericanos, en fin. De hecho, estando en preparatoria, recuerdo que escribí un cuento inspirado por todos estos escritores latinoamericanos y lo publiqué en un periódico local, que en ese entonces todavía existían las secciones culturales de los periódicos. Ahorita ya prácticamente han desaparecido. Pero se publicaba el domingo y el lunes, me acuerdo en la clase, una compañera llevó el periódico, y en el receso dijo, "Ah, oye, escribiste un cuento, salió en el periódico ayer", y yo, pues sí, y sus otras amigas, que estaban ahí, se acercaron, ¿no? Y ella era la única que lo había leído, pero y empezaron a hablar sobre el cuento y pues una de ellas lo agarró y dijo, a ver, y se puso a leerlo en voz alta. Era un cuento muy corto, duró como 2 minutos en leerlo en voz alta. Y también eso hizo que cambiaran su visión sobre mí, porque antes de eso pensaban que yo era básicamente nerd que solo sabía de números, pero al escribir una historia que era también un cuento con cierto toque romántico y demás, muy enfocado en ciertas emociones del ser humano, con las que se identificaron todas ellas, todas las que estaban ahí escuchando el cuento, sí me empezaron a ver que no era meramente números, que también sabía de emociones, ¿no? Entonces eso me ayudó también a ser más aceptado, y a que me vieran de manera distinta, ¿no? Y para finalizar esta sección, lo que me sirvió fue el gusto por la lectura, que como ya dije, desde los 3 años me gustaban las historias. Y en general sí sé que leo mucho más rápido que la mayoría de mis compañeros, al menos durante toda mi vida escolar, porque precisamente me gustaba mucho leer. Entonces, eh, sí, esto también de la lectura rápida y demás, cuando me enteré dije, oh, suena muy bien, 10,000 palabras por minuto y todo eso que te dicen, pero ya que lo vi, dije, realmente son técnicas que yo he utilizado desde la secundaria, ¿no?
Sí traen cosas extras, ¿no? Que te sirven, pero realmente el que te guste leer hace que leas lo que se te ponga enfrente, ¿no? Entonces, sea de cualquier materia, lo puedes aprender muy fácil, porque ya te gusta leer, te gusta entender las historias, te gusta meterte en esos mundos, ¿no? Entonces, sí, lo de lectura rápida a mí ni siquiera me sirvió para nada, ¿no? Hubo como dos, tres tips nomás que sí me incrementaron un poquito mi velocidad, pero realmente tampoco fue demasiado. Yo ya estaba muy acostumbrado a leer, ¿no? Entonces, igual, el hábito de la lectura es súper importante y siendo súper rotado, es mucho más fácil que lo adquieras a través, sobre todo, de historias, ¿no? De lecturas, de cuentos, de novelas, de todo ese tipo de historias que te llaman la atención, ¿no? Y definitivamente eso a mí me permitió, por ejemplo, leer muchísimo más de otras cosas que aunque no me gustaban tanto, también aprenderlas, ¿no? Y también permitirme disfrutarlas, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente sección. Ok, ok, ahora sí, vamos con lo que cambiaría o preferiría haber aprendido antes. Punto uno aquí es haber aprendido sobre finanzas. Y esto es porque, bueno, desde los 8 años, cuando empecé a ver las noticias sobre finanzas en televisión, yo quería saber cómo funcionaba, ¿no? Eso de que cómo subían las acciones y bajaban y todo eso. Y cuando le pregunté a mi papá, pues me dijo que no, que eso era como un casino, que había que comprar barato y vender caro y demás, y hasta ahí. O sea, no es como que supiera mucho. Entonces mi entorno no me permitía aprender más de eso. Sin embargo, yo tenía muy claro que pues eso involucraba matemáticas, era dinero, eran números, pues era obviamente matemáticas, ¿no? Igual en secundaria me seguía molestando el no saber, en prepa me seguía molestando el no saber sobre los detalles de cómo funcionaba la bolsa de valores. Y bueno, ya finalmente ya en la universidad, ya siendo mayor de edad, ya supe sobre todos los instrumentos, cómo funcionaban y todo eso, ¿no? Igual no digo que sea súper básico para cualquier superdotado el entender esto, pero sobre todo si es alguien, si es una persona a la que le gustan las matemáticas bastante, sí es un área que sí quieres saber definitivamente al menos las bases, ¿no? Y ya en la universidad ya me tocó ya que hubiera simuladores donde te daban dinero virtual y tú lo invertías en ciertas acciones y subían y bajaban y tenías ahí tus ganancias y demás, ¿no? Virtuales obviamente, ¿no? Y bueno, el punto número dos, creo que es el más importante de todos, es el entender cómo funciona socializar. Lo entendí mucho, mucho después, digo, obviamente ya más grande, ya ahí sí, ya estando en la universidad, y creo que es algo que debería haber entendido mucho antes, ¿no? Me pasaban cosas, digo, voy a tratar de resumir todo porque no, fueron demasiadas cosas. Pero, por ejemplo, de que estaba en una discusión con amigos y yo decía mi argumento y el otro simplemente respondía más fuerte, como voz más fuerte, pero decía alguna estupidez que ni siquiera tenía nada que ver con lo que yo había dicho y yo simplemente me quedaba callado porque decía, pues, ¿cómo voy a responder a esta estupidez? Y pues los demás me decían, oh, no, te cayó, ya con lo que dijo, mira, cómo que te cayó, y yo como que, pero que no escucharon lo que dijo, o sea, dijo una cuestión tan estúpida, o sea, ni siquiera tiene sentido lo que dijo. Yo me callé porque ni siquiera tenía forma de responder a eso que dijo, que ni siquiera tenía sentido, ¿no? Sin embargo, pues bueno, después entendí que se trataba de muchos elementos que se dan en esos entornos que implica socializar, ¿no? Que implica el verte seguro, físicamente ponerte en una posición que te veas como una persona segura de lo que está diciendo. Y segundo, que hables de manera que suenes seguro de lo que estás diciendo.
Y tercero, lo que menos importa es lo que digas, ¿no? El contenido, ¿no? Entonces, por eso, no importa, a la mayoría de la gente no le importa lo que digas, importa cómo lo digas, ¿no? Entonces, eso me costó, pues, mucho tiempo de no haberlo sabido, hasta que finalmente lo entendí y fue cuando decidí que tenía que aprender más sobre eso y tomé clases de teatro, que es el punto número 3. En clases de teatro, yo sabía que tenía que aprender algo ahí. No sabía exactamente qué iba a hacer o cómo iba a ser. La forma en que fue mediante las técnicas de respiración. Al aprender a respirar, a establecer un ritmo de respiración de acuerdo a la actitud que estás tomando, que vas a decir. Si quieres hablar, por ejemplo, calmado, sereno, incluso triste, empiezas a generar cierto ritmo de respiración segundos antes de empezar a hablar, ¿no? Y también funciona si quieres hablar de manera fuerte, si quieres hablar, actuar de manera agresiva, en fin, ¿no? Cualquier forma en la que quieras reaccionar a lo que te están diciendo, lo puedes lograr mediante ciertas formas de respiración, ciertas técnicas con cierta frecuencia. De entrada, estableciendo estas frecuencias, a la vez estás buscando inflar el estómago para que tengas más potencia para poder responder y con ello hablar de manera más fuerte y y que todos los demás sientan que estás seguro de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces todo esto creo que me hubiera servido muchísimo aprenderlo desde niño, desde primaria. Obviamente si me hubiera metido a clases de teatro seguramente yo ni siquiera hubiera aguantado nada. Pero como ya el momento que lo tomé, yo sabía, yo no iba por clases de teatro por querer salir en el escenario, era lo que menos me importaba. Lo que me importaba era aprender las técnicas para dominar la forma en que hablaba, ¿no? Y fue lo que aprendí. Entonces, en todo caso, para teatro, para niños, a lo mejor no sea la mejor opción directamente enviar a los niños introvertidos y superdotados a clases de teatro regulares, pero tal vez se pueden encontrar otras opciones parecidas, ¿no? Incluso contratar al maestro de teatro para que meramente enseñe a los niños a respirar y saber cómo reaccionar y prepararse para una reacción en el momento de una plática, de una discusión, de diferentes situaciones, ¿no? El punto número 4 es entender cómo funciona conseguir pareja, que deriva mucho de lo anterior, ¿no? También gran parte es cómo te ves, que te veas seguro, que sepas cómo hablar bien y en esto también obviamente implica lo de la respiración, ¿no? Así que básicamente si hubiera tomado clases de teatro mucho antes, hubiera entendido y hubiera logrado muchas más cosas, ¿no? Pero también en esto de cómo conseguir pareja, hay ciertos puntos que, por ejemplo, he platicado con otros amigos que también son introvertidos, que dicen, es que cuando le preguntan a sus papás, algún tema, por ejemplo, sobre los besos, cosas de esas, y se ríen. O sea, a mí también me pasó, o sea, la vez que le pregunté a mi papá, se rió de mí, digo, a mí me dio mi papá la charla cuando tenía como 10 años, que era cuando iba a entrar a la secundaria, y la charla para empezar no me sirvió absolutamente de nada. Eh, y cuando realmente necesité esa información, mi papá se rió y no, ya ni siquiera mi cerebro se cerró a cualquier cosa que me hubiera dicho. Ni siquiera recuerdo qué me dijo después de eso, porque mi cerebro, en el momento en que recibió esa burla, esa risa, mi cerebro se cerró a los estímulos externos, ¿no? Y también le ha pasado así a muchos otros amigos introvertidos, ¿no? En el momento que preguntan algo y tus papás se ríen, tu cerebro se cierra y sabes que no le vas a volver a preguntar nada a tus papás sobre eso, ¿no? Entonces sí es una recomendación, no se rían de sus hijos cuando les preguntan ese tipo de cosas, cuando para uno es lo más importante, ¿no? En ese momento se cierra y empieza a buscar la información en otras partes, ¿no? Al menos en mi caso y de mis amigos así fue, ¿no?
Y bueno, vamos al punto número 5, que es esto de perder el tiempo esperando llegar a la universidad. De que ya en la universidad, cuando llegues, vas a poder aprovechar todo tu potencial. Totalmente falso. Sobre este punto hablé totalmente en mi video anterior, así que si quieren profundizar en esto, les recomiendo ver el video anterior, ¿no? Para todo todo lo que fue mi experiencia en ese sentido, ¿no? Punto número 6, marketing y psicología. Esto, incluso desde los 16 yo ya sabía que tenía que aprender de esto, lo empecé a aprender ya hasta los 18, 19. Y es que vivimos en un mundo rodeado de todo esto, ¿no? Y el marketing y la psicología están fuertemente vinculados, aunque sean un poco áreas distintas. Digo, obviamente el marketing no se vincula con ciertas áreas de la psicología, pero con otras sí. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cosas como haber querido comprarme unos lentes, súper caros porque estaban de moda y pues el traer esos lentes implicaba volverte popular, tener muchos amigos, que todos quisieran juntarse contigo, que todas las chicas quisieran estar a tu alrededor. Y pues claro que no, todo eso nada que ver, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con muchos otros artículos que vemos en los anuncios, ¿no? Televisión, internet y demás. Eh, Incluso hay videos, por ejemplo, en YouTube hay un video de un tipo que se compró un Ferrari que a los 30 años dijo, desde niño siempre me quise comprar un Ferrari para tener muchos amigos y que todas las chicas estuvieran encima de mí, peleándose por mí y demás. Tengo 30, me acabo de comprar mi Ferrari y todo eso es falso. Y bueno, no, sí explica y profundiza, ¿no? Que sí se le acercan muchos hombres para preguntarle sobre, ¿y cómo está el motor? A ver, abre, muestra el motor y demás, pero no es como que se vuelvan mejores amigos ni nada parecido, ¿no? Y sobre todo que las mujeres ni se le acercan, ¿no? Que el Ferrari no es la solución para eso y demás, entonces, pero es lo que vemos en los comerciales, ¿no? Igual, de hecho, el mismo video al final dice, si quieres que las chicas se te acerquen, hay mejores opciones, ¿no? Y sale cargando un perrito chiquito ahí y todas las muchachas ahí se le acercan, ¿no? Entonces, la cuestión es analizar cuáles son los puntos que te están vendiendo con el producto, ¿no? ¿Realmente necesitas el producto por qué, no? ¿O lo quieres por qué? Entonces, eh, es algo que sí, a los 16 yo ya sabía que necesitaba saber esto, pero sí me tardó algunos años ya en realmente aprenderlo, ¿no? Pero igual, digo, a los 16 que entré a la universidad, ¿no? Pero sí, muchas cosas en secundaria y preparatoria que yo quería realmente no era por el producto, sino por lo que yo creía que conllevaba el producto, ¿no? Y bueno, para finalizar, el punto 7, que es un punto extra, que ya no es necesariamente para la infancia y adolescencia, sino para mi vida laboral, es que en la universidad, en Ciencias de la Comunicación, llevé una materia optativa de psicología que se llama Técnicas de la Entrevista. Y pues yo la tomé pensando principalmente que iba a ser pues para entrevista, que me iba a servir para entrevista, digamos, de periodismo, ¿no? Pero sí sabía que era de psicología. Y la maestra me dijo entrando, no, esto no es para periodismo. Y yo dije, ya sé, pues, pero algo me va a servir de aquí, ¿no? Bueno, no me sirvió para nada para el periodismo, pero sí me sirvió muchísimo porque vimos la entrevista laboral. Y en eso, en ver la entrevista laboral, hacerla, a todos nos tocó hacer las diferentes tipos de entrevistas y redactar reportes detallados de cómo la persona reaccionaba a cada cosa que preguntábamos, todo lo que decía, pero sobre todo mucho el lenguaje corporal. Entonces eso me permitió ponerme en los zapatos de la persona que está contratando y eso me sirvió muchísimo porque ahora sí cada vez que me enfrento a una entrevista laboral,
yo sé lo que está observando la otra persona, la que me está evaluando, y sé cómo engañarlo, engañarla, sé qué es lo que está buscando, y también me pongo a leer su lenguaje corporal, y cuando me hacen la oferta de cuánto me van a pagar, yo puedo ver si esa es la oferta final o no, y casi siempre digo, ok, no, y no, y no, y no, y sigo diciendo que no hasta que ya veo que la persona ya no aguanta más y que ya no puede subir más, y en ese momento ya es cuando acepto, ¿no? Entonces, esto me sirvió muchísimo porque generalmente antes de esto, digo, y es súper típico que a los superdotados introvertidos nos super explotan porque no sabemos negociar en una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, esto a mí me sirvió muchísimo para poder negociar en una entrevista de trabajo y poder ganar mucho más dinero de lo que me estaban ofreciendo inicialmente, ¿no? La mayoría aceptan a la primera oferta. Yo generalmente acepto por ahí la tercera o cuarta oferta, ¿no? Y acepto básicamente ya hasta el momento en que veo que la persona ya no me puede dar ni un centavo más, ¿no? Y bueno, esto es todo. Igual aquí les dejo el resumen aquí en texto abajo. Y si les gustó esto, denle like por favor. Si quieren más información, recuerden comenten todas las preguntas, dudas, todo lo que me quieran preguntar. Y suscríbanse a mi canal. Nos estamos viendo dentro de pronto. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.